Ya, empezamos, hermano. Bienvenidos a los que nos van a estar escuchando en video, cuando esté grabado, subido al canal del Instituto Rusduni. Bienvenidos a los hermanos que estén siguiéndonos también. Y aquí tenemos una nueva discusión, un nuevo tema a tratar en el Instituto Rusduni. Le doy la bienvenida a mi hermano Lester, que va a estar escuchándonos, también a nuestro hermano José. No sé si quiere decir alguna palabra nuestro hermano Lester de saludos. No, será una gran oportunidad escuchar acerca de Hebreos 25, ¿verdad? Prácticamente todo el capítulo es revelador y estamos muy ansiosos pues, de escucharlo, hermano. Gracias por invitarnos. Bueno, lo que planeo hacer aquí, y es una de las ideas que me gustaría que desarrollemos como en el instituto, este espacio en el que planteemos interpretaciones de textos que sean difíciles y que los tratemos, los discutamos, traigamos una interpretación, la justifiquemos con argumentos y se arme discusión. Esa es la idea, ¿no? Y el día de hoy vamos a estar tratando Hebreos capítulo 10, versículo 25, un texto sumamente citado en nuestros días por quienes quieren reducir la iglesia a un, como vamos a estar hablando en este estudio, a un templo iglesia, que le vamos a llamar, ¿no? O a una iglesia templo, un concepto que voy a, digamos, a crear, o una palabra, mejor dicho, que voy a usar para señalar aquella idea que tenemos, el común de los cristianos, ¿no? El común de que hay un edificio, el cual es lo confundimos con la iglesia y con el templo, el mismo, ¿no? Ese es un grave problema que tenemos en nuestros días. Y lo que voy a tratar de demostrar es que estamos interpretando Hebreos capítulo 10, versículo 25, con esta idea, ¿no? Achacándose al templo, ¿ya? Y para eso he escrito un estudio por el cual me voy a estar guiando y voy a estar explicando, ¿no? El título del estudio, como bien dice el título de este video que va a estar subido en el instituto, en el canal del Instituto Rushduni, es "No dejando de ir al culto como algunos tienen por costumbre", ¿no? Ese es el título de esta exposición, mejor dicho, ¿no? Es muy común que tanto pastores cristianos como cristianos que no son pastores citen Hebreos capítulo 10, versículo 25, para confirmar su enseñanza de que todo individuo creyente tiene la obligación de reunirse por lo menos una vez por semana en un día específico, esto es el día domingo, a una hora determinada, en un lugar establecido y bajo la supervisión de los oficiales que representan al edificio en donde se reúnen, edificio que en este estudio identificaremos como iglesia templo, donde se celebra el culto, ¿no? Esta es toda, digamos, aquí está la idea básica de cuando se cita Hebreos 10:25, ¿no? Todo lo que hay detrás de él. Esto es tan común y aceptado que el hecho de que alguien cuestione esta regla fundamental de la fe, porque básicamente así está presentado en nuestros días, que es una regla fundamental de nuestra fe, es signo o señal de que alguien cuestione esto, o esta interpretación, es signo o señal de que el tal está descarriado y quiere hacer tropezar a los hermanos en la fe. O como diría uno de los principales promotores, a quien no voy a señalar porque no me interesa tampoco, de esta enseñanza, parafraseándolo, diría: quien no pertenece a una de estas iglesias templo como miembro formal, seguramente va camino al infierno. Muchos sabrán más o menos a quién me refiero, porque todos saben quién es en realidad. En este escrito nos proponemos cuestionar las presuposiciones, ¿no? En este estudio nos proponemos a cuestionar las presuposiciones básicas que están en el fondo de esta creencia. La enseñanza de que el cristiano debe pertenecer a una corporación que se materializa en un edificio comúnmente identificado con el templo y que posee una burocracia corporacional que se identifica ya sea con un presbiterio o el pastor y sus diáconos, o con un grupo de pastores, o un obispo y sus pastores, etcétera, 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 ¿no? Dependiendo claramente de la denominación o las preferencias de estas corporaciones. ¿Mm? Cabe preguntarnos entonces si esta interpretación del texto es impuesta al texto en sí, al texto de Hebreos capítulo 10, versículo 25,
o es naturalmente extraída del texto, ¿no? La idea es, ¿la estamos imponiendo al texto esta interpretación o estamos extrayendo esta idea del texto verdadero de las escrituras? Para responder a esta pregunta, me parece importante presentar ciertos presupuestos que, a mi entender, todo cristiano que quiere ser fiel a las escrituras debe sostener, debe creer, ¿no? Debe abrazar, ¿no? Hasta ahora, ¿hay alguna duda, alguna acotación, hermano? ¿No? ¿No? Esto es básicamente lo que todos creen cuando se cita este texto. Esto simplemente estoy tratando de hacer alusión a las premisas básicas que se sostienen al citar este texto. Y lo que quiero preguntarme o cuestionar, mejor dicho, es si estas premisas que se sostienen son verdaderas. Eso es básicamente, ¿no? Entonces, los presupuestos con los que todo cristiano debe acercarse a la escritura al leerla, ¿no? Vamos a ver. Antes que nada, presentaré mi negación formal, por decirlo así, sin demostrarla aún, ¿no? Esta es una negación que voy a poner, ¿no? Cualquier cristiano que sea buen teólogo, y todo cristiano maduro debe ser buen teólogo, esto es algo básico, todo cristiano maduro debe ser buen teólogo, que lea con comprensión y con el contexto global e inmediato de la carta, entenderá que Hebreos 10:25 no habla de una reunión dominical en un templo para celebrar un culto, ¿ya? Esta es digamos, mi tesis negativa, de mi respuesta negando a la premisa o el supuesto que hay detrás de este texto, ¿no? Pero veamos entonces, entremos a picar, nos vamos a presentar las primeras presuposiciones que debemos tener como cristianos al acercarnos no solamente a este texto, sino a cualquier texto, ¿no? Algunas, solo, no todas, no quiero ser exhaustivo en esto, no tengo ánimos de ser exhaustivo en este breve estudio. Antes de pasar al texto en sí, todo exégeta o intérprete de la escritura debe ser primero un buen teólogo, ¿no? Pero nos podríamos preguntar, ¿cómo se puede ser un buen teólogo sin primero ser un exégeta? Es una pregunta válida, ¿verdad? ¿Acaso debe todo cristiano ir a un seminario y estar 4 años aprendiendo teología? Es otra pregunta que también nos deberíamos hacer ante este planteamiento. O sea, ¿cómo es que yo digo que todo cristiano maduro tiene que ser buen teólogo? Entonces, pues, se podría pensar, oye, ¿acaso todo cristiano tiene que ir a un seminario por 4 años? No estoy diciendo eso. De hecho, pienso que los seminarios hacen un gran daño a la iglesia al separar la teología de la iglesia misma y reservarla a un grupo selecto de elegidos, entre comillas, ¿no? Entre el vulgo, unos elegidos entre el vulgo de los cristianos. Nada de esto puede ser defendido con las escrituras. Pero para responder a esto debemos entender que para que todo cristiano sea un buen teólogo, como todo cristiano maduro debe serlo, y quiero ser enfático con esto, ¿no? Y todo cristiano debe llegar a la madurez, primero se debe pasar por el discipulado. Así, todo cristiano pasa por un proceso, empezando por ser un discípulo bajo un maestro humano, un cristiano que es maduro, que lo discipula, ¿verdad? Con el objetivo de que él, el cristiano que era discípulo, llegue a ser un cristiano maduro y por tanto un maestro que enseñe a un nuevo discípulo. Y así sigue el ciclo de la iglesia, ¿no? La iglesia como maestra, ¿verdad? Según podemos verlo esto en Hebreo, en la misma epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Lo dejo ahí para que ustedes lo puedan leer, ¿no? De modo que todo cristiano maduro es así un buen teólogo. Y con buen teólogo me refiero a que se sostiene y entiende las doctrinas fundamentales de la Escritura. No se es un buen teólogo por tener conocimientos técnicos o que tenga la capacidad de escribir una teología sistemática o todo lo que nos podamos imaginar de erudición. No es necesario eso para ser un buen teólogo, sino porque se guarda en el corazón, ¿no? La fe, las doctrinas del cristianismo fundamentales, básicas, y se tiene la capacidad de transmitirlas porque las entiende y las atesora, ¿no? Aquel que no entiende no puede enseñar, ¿no? Aquel que no entiende no puede explicarla, y todo cristiano maduro puede explicar su fe, puede dar, o mejor dicho, debe dar razón de su fe, y para dar razón de su fe debe entender, ¿no? Y bajo esta premisa es que presento algunas de las cosas que todo buen teólogo debe sostener como básicas, ¿no? Todos cristianos debemos sostener estas cosas. Primero,
¿Y por qué voy a citar estas premisas básicas o estos presupuestos básicos? Los cito básicamente porque esto que voy a decir lo niegan las premisas que sostienen los que interpretan Hebreos 10:25 a la luz de todo lo que he dicho anteriormente. Primero que nada, todo buen teólogo comprende que en el nuevo pacto no existen templos físicos hechos por hombres. Esto es algo fundamental que todo cristiano, aquí no estamos hablando de calvinistas solamente, o de luteranos solamente, o de católicos romanos solamente, no. Estamos hablando de todo cristiano de forma absoluta. Todo buen teólogo comprende, por tanto, que en el nuevo pacto no existen templos físicos hechos por hombres. Hebreos capítulo 3, versículo 6, es importantísimo este texto en la escritura, en la epístola, que por tiempo no lo vamos a leer para no perder tanto tiempo. Y lo podemos comparar, parece que se cayó el hermano Lester, vamos a esperarlo a que se reconecte. Otro hermano que se le cayó la conexión. Pero no importa, vamos a esperarlo a que se agregue. Ponerle pause. Ahí, ya. Lamentablemente tuvimos una caída de internet, pero ya estamos retomando, ¿no? Partamos entonces por las premisas básicas que todo buen teólogo debe sostener, y en eso estábamos, ¿no? Y habíamos dicho que todo buen teólogo comprende que en el nuevo pacto no existen templos físicos hechos por hombres. Hebreos 3:6 dice, y aquí tengo el texto rápido, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, ¿no? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. También podemos compararlo con los textos de 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17, donde Pablo claramente nos señala de que somos templo de Dios, cada uno de nosotros como individuos. 1 Corintios también capítulo 6, versículo 19, Efesios capítulo 2, versículo 20, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5 también. Son textos que señalan que el cristiano es templo de Dios y no existe un templo físico donde resida o repose la presencia de Dios. Por tanto, no existe ninguna obligación para el cristiano de visitar un templo físico, ni de someterse a una burocracia sacerdotal de dicho templo. Eso lo deberíamos tener todos claros, ¿no? Aquí estoy negando un punto específico, no saquen conclusiones apresuradas con respecto a afirmaciones que yo pueda dar. Yo simplemente estoy haciendo una negación. En nuestra era, en el nuevo pacto, no existen templos físicos y por tanto no existe un sacerdocio que administra los sacrificios y todo eso, ¿no? Por tanto, no tenemos la obligación de presentarnos a un templo, porque no existen los templos ya físicos, ya Dios no los ordena. Segunda cosa que debemos tener claro como todo buen teólogo o todo buen cristiano maduro. Todo buen teólogo sabe que el individuo creyente es un templo de Dios en sí mismo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Leámoslo rápidamente. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿No? Espero que con esto queda sumamente claro lo que quiero decir, ¿no? Lo cual hace que la presencia del Espíritu de Dios pueda ser manifestada en los actos y palabras del individuo en la medida en que éste se someta al Espíritu de Dios. Esto es algo básico que todo creyente debe conocer. También se nos dice que todos los individuos creyentes conforman el gran templo de Dios, el Espíritu. La Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Con la Iglesia Católica no quiero referirme a la Iglesia Católica Romana, no la Iglesia verdadera universal, ¿no? Sin embargo, no podemos hallar en las Escrituras una supuesta supremacía entre el colectivo local, que aquí llamamos colectivo local a lo que otros llaman iglesia local, por sobre el individuo. Porque para decir que el espíritu está más explícitamente o se manifiesta más potentemente, por decirlo así,
en la reunión de los muchos que en el individuo no hay espacio para hacer tal declaración. No hay capital para afirmar que el Espíritu de Dios se va a manifestar mucho más potentemente en la reunión de muchos que en el individuo solo. No tenemos excusa bíblica para decir tal cosa. Tal cosa no puede ser extraída de las Escrituras y no es más que mera especulación. El Espíritu de Dios está de la misma manera en el individuo creyente como en la reunión de los individuos creyentes. De hecho, la presencia del Espíritu de Dios en la congregación, que aquí no se está negando ni desechando, ¿no? Estoy tratando de adelantar a las acusaciones que se puedan levantar, viene el Espíritu de Dios en la congregación, viene del hecho, la presencia del Espíritu Santo en la congregación viene del hecho fundamental de que es el individuo el que es templo de Dios, el Espíritu. Y como los individuos se reúnen, ahí está el Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿No? Tercero, todo buen teólogo confiesa, cree y entiende que el creyente como individuo vive bajo el pacto divino que lo redimió y lo hace ser miembro de la familia y reino de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 20, donde se nos enseña la Santa Cena, donde Jesucristo nos dice claramente que al celebrar la cena, el tomar la copa, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, ¿no? Que celebro con vosotros, y en eso estamos nosotros incluidos. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22 también nos dice cómo nosotros, los gentiles, éramos extraños al pacto y a las promesas, y con nuestra fe en Cristo hemos sido cercanos al pacto y hemos sido hechos miembros de la familia de Dios. Por tanto, bajo este pacto, el individuo creyente tiene bendiciones y obligaciones, ¿no? El individuo creyente tiene bendiciones y obligaciones. Y uso la palabra bendiciones en vez de la comúnmente usada como derechos para dejar en claro que todo es por gracia divina, ¿no? Aquí no hay nada que el creyente haya hecho para poder merecerlo, ¿verdad? Nada. Sigamos entonces. Una de las primeras obligaciones que tiene el individuo es la de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, deseando, rogando y promoviendo que el reino de Dios venga a esta tierra y sea establecido. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15 y versículo 33 son fundamentales para entender esta realidad básica de todo cristiano. Cuarta verdad básica que todo buen teólogo sabe y maneja, cree, ¿no? Y es consciente. Sabe que el individuo creyente pertenece a un reino, a una nación, con un rey, tiene una ley y goza de un orden social y un pueblo escogido, porque es parte de ese pueblo, ¿no? Es parte de ese pueblo, porque primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 lo deja muy claro, y segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9 también son importantísimos. No los vamos a leer por espacio porque me queda mucho por decir, ¿no? La apostasía, de la que tanto se trata en la epístola a los hebreos, ustedes lo pueden ver en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 12, es precisamente el acto de abandonar, de negar, de renunciar en ausencia de cualquier tipo de coacción, tanto externa o interna, al pacto divino de forma consciente, en el cual el individuo creyente ha entrado al bautizarse en fe. Espero que haya quedado claro esto. Lo que quiero decir en resumidas cuentas, que el creyente al entrar al reino de Dios ha entrado a través de su bautismo, ¿no? De la fe y el bautizarse. Esa es la celebración del pacto que hace como miembro de este reino, ¿no? Y la apostasía significa el abandonar esa fe, el abandonar ese pacto de forma consciente, rechazarlo, de negarlo, ¿me entiendes? Esa es la idea, sin ser obligado, ¿no? Sin ser obligado por ello, ¿no? Sino que de forma espontánea. Eso es apostasía, ¿verdad? Eso es lo que debemos entender por apostasía, y de esto es lo que habla mucho el libro de la epístola a los hebreos. Esto es lo que quiere decir el término apostasía. Es el acto de negar la fe y el vínculo que representa esa fe, el nuevo pacto. Y esto es importante que lo señale aquí, porque eso es lo que habla el autor a los hebreos. La congregación de esta manera representa a la iglesia de Cristo, la nación cristiana, el pueblo de Dios en su conjunto, pero sin que con ello implique que el individuo creyente, aparte del colectivo, no tenga parte del Espíritu de Dios, ni una misión particular en el reino de Dios.
se afirma tanto la unidad como la individualidad al mismo tiempo, ¿ya? Una unidad en el Espíritu de Dios, no en un supuesto templo u organización corporativa, no en una supuesta liga del pacto creada por hombres, no en una constitución que se la dan los hombres a ellos mismos, no. Nuestra unidad es en el Espíritu de Dios y por tanto se mantiene la individualidad como la unidad, ¿no? Porque se mantiene el individuo y la unidad en el Espíritu de Dios, no en una corporación. Quinto y último, presupuesto fundamental y básico que todo creyente maduro o todo buen teólogo, que es lo mismo, debe saber. Sabe también que la iglesia no puede ser entendida en abstracción de los individuos creyentes. Y este es un error muy común, ¿no? Que es típico cuando un creyente inmaduro dice, no, es que la iglesia debería hacer esto o aquello, no, es que la iglesia en la que estoy debería hacer lo otro y eso otro, ¿no? Ese error es inducido por la enseñanza misma de los pastores de aquella congregación, ¿no? Esa abstracción de poner la iglesia aparte de los creyentes, abstraerla y ponerla en una cosa que uno no sabe qué cosa es. Y lo primero que señalan en su mente o lo primero que visualizan los creyentes es el edificio, ¿no? Por eso que usan la palabra templo para señalar el edificio o también más claramente la palabra iglesia para señalarle al edificio. Es lo mismo que pasa con la abstracción de la nación o del Estado, ¿no? Por ejemplo, en Chile, la nación chilena o el Estado de Chile, cuando uno quiere visualizar el Estado de Chile, es imposible visualizarlo, ¿no? Nadie ha visto nunca Chile. No. ¿De dónde salió eso, no? ¿Cómo lo visualizamos? A través de mapas, ¿verdad? A través de mapas, ¿no? Lo mismo el Estado nadie lo conoce, nadie lo ve porque es una abstracción, pero ¿cómo lo visualizamos? El Estado se ha encargado de hacer un edificio, en mi país se llama moneda, en Estados Unidos se llama la Casa Blanca, en Argentina la Casa Rosada, ¿no? Entonces, así se visualiza la abstracción. Bueno, el error de abstraer la iglesia del individuo es que se visualiza la iglesia no con los individuos, no en los individuos, sino en una imagen de un templo, supuestamente, ¿no? La iglesia no es sinónimo de un templo físico hecho por hombres, como tienen por costumbre los pastores confundir, o hacer confundir a la gente, mejor dicho, ¿no? Porque igual no creo que exista ningún pastor que declare explícitamente que la iglesia es el templo. Bueno, la iglesia es el edificio y el edificio es el templo, ¿no? Pero sí lo enseñan de manera implícita en todas sus exhortaciones, predicaciones e incluso cuando exponen Hebreos 10:25. Así, la iglesia no puede ser identificada no puede ser identificada con una corporación creada por hombres, una corporación con membresía, ¿no? Porque esas corporaciones con membresía, que llamamos iglesias locales, son establecidas por hombres, con constituciones escritas por hombres. Esas cosas o esas corporaciones no deben ser confundidas con la iglesia por la cual Cristo derramó su sangre y sobre quien él mismo levantó la iglesia, ¿no? Sobre la roca, es Cristo, que se construyó la iglesia, no sobre un pacto, un contrato que celebraron unos individuos creyentes para decir que esta es la iglesia. Entonces, así la iglesia no puede ser identificada con una corporación creada por hombres, una corporación con membresía, como lo puede ser una universidad, un hospital o un club de fútbol. Mucho menos debe ser confundida con un templo físico, abstracción a la que aquí denominaremos templo-iglesia, ¿no? Esa palabra templo-iglesia. Error que es mucho más común de lo que nos imaginamos, mucho más común, eso lo veo muy fuertemente. Teniendo en cuenta esto, en cuenta todo lo anterior dicho, sin pensar de que he sido exhaustivo en todo esto, analicemos brevemente el único texto en las Escrituras que, de manera aparente, nos ordena a congregarnos todos los domingos en una iglesia-templo bajo la dirección de unos oficiales del templo, unos sacerdotes, ¿no? No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta, hermano, alguna duda que quieran mencionar, ¿no? Yo creo que puede avanzar, hermano, y al final o quizás a la mitad podemos, o yo puedo compartir algo o preguntar algo. Pero por ahora va muy bien. Ya, bueno, ya sigamos entonces. Ya vamos a pasar entonces a la epístola a los hebreos y el mandato a congregar, ¿no? Vamos a analizar eso.
La traducción más usada por los protestantes hispanohablantes, la Reina Valera de versión 1960, traduce así el texto: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 25. Si leemos este texto bajo nuestro contexto social, bajo nuestras tradiciones y costumbres, entenderemos inmediatamente, sin hacer un esfuerzo mayor, que el texto se refiere a una típica reunión dominical que vemos que observamos todos los domingos, que todos los domingos se llevan a cabo en las iglesias templo en nuestra época, ¿no? Es como la primera imagen que se nos viene al leer este texto, ¿verdad? Porque es muy común que leamos la Escritura a la luz de nuestro contexto histórico y de nuestras ideas, nuestras concepciones del mundo. Así, la primera e inmediata interpretación que le damos al texto es según nuestro contexto histórico y no según el contexto del texto bíblico y de su contexto histórico, ¿no? Esto es lo primero que observamos a primera vista. Esto lo menciono porque es tan común esta aproximación al texto que ya se ha hecho costumbre entender que Hebreos capítulo 10, versículo 27, se refiere a esa reunión especial del día domingo en un templo iglesia, ¿no? Y claro, a esta altura me podría objetar un pastor diciéndome, es que nosotros no hemos dicho eso. Nosotros decimos que los cristianos se reunían de otra manera en aquellos días, pero que en nuestros tiempos se ha hecho necesario hacerlo de esta otra, ¿no? Que podría ser, pero tendrían que justificar. Entonces ya no tendrían que usar ese texto para justificar sus reuniones, que son distintas a las que tendrían los hermanos en aquel tiempo. Pero si continuamos y ya vamos a tratar ese tema. Pregunto, ¿será esta interpretación correcta? Puede que simplemente sea algo anecdótico, que este acercamiento al texto sea claramente erróneo, pero que su conclusión o su interpretación sea correcta, ¿no? Nadie se atrevería a decir que debemos leer la Escritura según nuestras circunstancias y contexto histórico, claro, ¿no? Pero la conclusión a la que se llega, la sentencia emitida tan comúnmente en nuestros días, de que este texto ordena al individuo creyente a congregarse en una iglesia templo bajo la supervisión de oficiales que hacen la función de sacerdotes, pero que no llamaremos sacerdotes porque ya sabes, somos protestantes, ¿verdad? No podemos llamar sacerdotes a los pastores. En un edificio que llamamos iglesia templo, ¿no? O pongo unido, iglesia templo, las dos palabras unidas, porque se usa tanto templo como iglesia, se confunden las dos cosas, ¿verdad? Llamamos iglesia templo. Pregunto, ¿será correcta esta interpretación? Pues yo afirmo que absolutamente no. No tiene nada que ver con el texto, con su contexto en la epístola, y con su contexto histórico tampoco tiene que ver. Tal interpretación, por muy popular y prácticamente omnipresente en la iglesia hoy, es un error que debemos, por amor a la verdad, dejar atrás, ¿no? No debemos usar mentiras para mantener una cierta piedad, ¿no? Supongamos que sentimos que es piadoso reunirnos los domingos, cosa que puede ser piadosa, pero no para ello debemos usar mentiras para establecerlo, ¿no? Si esto es un error, interpretar de esta manera el texto, no debemos abrazarlo, porque el fin no justifica los medios, ¿no? Primero que nada, en toda la epístola a los hebreos, el autor se enfrenta a un problema que estaba ocurriendo entre los creyentes de origen hebreo. ¿Cuál era este problema? Pues la apostasía. Esto es, abandonar la fe y el vínculo que ésta representa, el nuevo pacto, ¿no? No es que los creyentes hebreos se hicieran ateos al abandonar la fe, no. Su apostasía se basaba en arrepentirse de abrazar el nuevo pacto y en un volver a la antigua administración del pacto, negando el único sacrificio expiatorio y eficaz del Cordero de Dios, al cual apuntaban todos los sacrificios en el antiguo pacto. Su apostasía se basaba en dejar de creer que Cristo era el Mesías y en volver al antiguo pacto como si nada hubiese pasado, ¿no? Como si Jesucristo hubiese sido uno más de los muchos autoproclamados Mesías que habían aparecido en la historia de Israel reciente, ¿verdad? Es por esto que el autor, a lo largo de todas las páginas de la epístola, se esfuerza por demostrar la grandeza de Cristo, ya sea declarando que Dios
ha hablado por medio de su Hijo, siendo Él el autor de la creación, la imagen misma de Dios, el autor de la purificación de nuestros pecados, autor de nuestra salvación, siendo superior a los ángeles, superior al mismísimo Moisés, siendo Él nuestro reposo y nuestro gran sumo sacerdote, dejando ya sin efecto el sacerdocio de Aarón, o según la orden de Aarón, ¿no? Esto lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 1 al 5, en donde se establecen estas bases, aunque se siguen desarrollando a lo largo de los capítulos siguientes, ¿no? Después de dedicarse a demostrar la grandeza de nuestra fe en Cristo y del cumplimiento de las promesas del antiguo pacto en Cristo y la renovación del mismo en su obra, el autor de la epístola a los Hebreos empieza a advertir a sus lectores, a quienes se dirige originalmente, sobre la apostasía. O sea, le está advirtiendo sobre la apostasía, ¿no? Hebreos capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 19, podemos encontrar unas fuertísimas advertencias a la apostasía. Luego, junto con advertirles sobre la apostasía, continúa demostrando la grandeza del nuevo pacto y la terrible consecuencia de pisotear la sangre de Cristo como cosa inmunda. Debemos tener muy presente que la apostasía que estaba afectando a la iglesia hebrea se debía en parte a la terrible persecución que padecieron por largo tiempo y que se volvía a levantar en Jerusalén en los tiempos en que el autor escribía esta carta, que seguramente la escribió en la década del 60 y totalmente seguro la escribió antes del año 70, porque es claro que el autor estaba escribiendo mientras el templo estaba en pie, ¿no? Porque no hace ninguna mención del derrumbe del templo. Y el texto de Hebreos capítulo 8, versículo 4 deja en claro que estaba digamos, operando el templo, ¿no? Operando los sacrificios. Pero principalmente se refiere, aquí cuando digo la persecución, principalmente a un abandono de la fe. Mejor lo leo para volver a retomar, que me perdí un poco. Nos debemos tener muy presente que la apostasía que estaba afectando a la iglesia hebrea se debe en parte a la terrible persecución que padecieron a lo largo del tiempo y que se volvía a levantar en Jerusalén en los tiempos en que el autor escribía esta carta. Pero principalmente, y esto es lo más importante, a un abandono de la fe en ausencia de cualquier tipo de coacción, interna o externa, como una pérdida de la esperanza ante tan difícil vida que vivían los cristianos hebreos en aquella época. La persecución se debía, como es claro, a la fe en Cristo, por lo que una posible manera de liberarse de la persecución era abandonando la fe. Los creyentes hebreos llevaban mucho tiempo sufriendo persecución y, al parecer, cansados de tanto dolor, empezaban a claudicar y a buscar una paz temporal que les ofrecía el volver al antiguo pacto, el volver a la fe judía del antiguo pacto, ¿verdad? Pero esto, según el mismo autor de la carta a los hebreos, no era ninguna solución, sino el principio de la terrible ira de Dios, como se puede leer en la misma carta. Ya teniendo el contexto global, ¿no?, de esta carta, podemos entonces analizar el contexto inmediato o interno del texto, ¿no? También, sin querer ser exhaustivo, ¿no? Para ello podemos leer la literatura que se especializaba en adentrarse al contexto histórico de la carta a los hebreos. Pero de manera global ya hemos visto más o menos cómo es el contexto. Ahora vamos a adentrarnos al contexto interno, ¿no? En el capítulo 8, versículo 1 al 2, el autor declara: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Termina la cita bíblica. Tras decir esto, el autor se dedica a contrastar la antigua administración del pacto con la nueva administración, demostrando que el antiguo pacto era sombra y representación del nuevo pacto, cosa que todo cristiano más o menos entiende. El autor quiere llevar a sus lectores a preguntarse retóricamente, que ellos se pregunten a sí mismos: ¿cómo vamos a preferir la sombra de Cristo, esto es el antiguo pacto, en vez de abrazar y de tener a Cristo mismo, el nuevo pacto?
esa es la intención del autor a los hebreos. Una de las intenciones es hacerle preguntarse a sí mismo a los cristianos hebreos, ¿cómo vamos a preferir la sombra en vez de la sustancia misma, ¿no? El antiguo pacto era la promesa y su sombra. El nuevo pacto es el cumplimiento de la promesa y su sustancia. El nuevo pacto es la promesa cumplida, es el cumplimiento de las promesas y la sustancia misma de la promesa. Hebreos capítulo 9, versículo 15 lo deja muy en claro, ¿no? Eso lo dejo para que lo lean, porque las citas, si las estamos leyendo mucho, nos vamos a tardar mucho más. Así, el autor empieza el capítulo 9 con la siguiente declaración. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Termina la cita. Comienza entonces a explicar la administración del antiguo pacto, capítulo 9, versículo 2 al 10, basado en el hecho de ser un pacto que tenía sus propias ordenanzas de culto y un santuario terrenal, el templo físico, para luego contrastarlo con el nuevo pacto que no tiene un templo terrenal, sino uno celestial. La cita de Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12 dice así: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Termina la cita. El propósito del autor es el mismo siempre: demostrarles a sus lectores que Cristo representa el cumplimiento de las promesas que representaba el antiguo pacto, o que señalaba, mejor dicho, el antiguo pacto. Y que no debemos volver a apostatar, en este sentido, al antiguo pacto, desechando el nuevo, el cual es el cumplimiento del antiguo. Esto estoy siendo redundante, pero que el autor es redundante en esto, constantemente está en esta idea. El autor declara que el antiguo pacto tenía su propio mediador, Moisés. Luego se emplea en demostrar que Cristo es el mediador de un nuevo pacto, esto es, una nueva administración del mismo pacto, pero superior, es el cumplimiento de las promesas del antiguo pacto, como venimos diciendo. Hebreos capítulo 9, versículo 15 lo deja claro. Podríamos aquí hacer una breve digresión respecto a esto que venimos hablando, ¿no? Enfocándonos en la psicología de los hebreos, en la mente de los hebreos. Los creyentes hebreos podrían ver que los judíos no cristianos gozaban de una liturgia muy llamativa y solemne, de un templo físico muy imponente, ¿no? El templo era imponente, ¿no? Su sacerdocio, todo esto. Y de un sacerdocio histórico, imponente, con su vestimenta, con toda esa parafernalia, ¿no? Que por supuesto que llamaba la atención, que era solemne y que era hermoso ver, ¿verdad? ¿No? Lástima que hayan estado tan corruptos en los tiempos de Cristo y en los tiempos del escritor a los hebreos. En pocas palabras, ellos veían las imponentes liturgias y ceremonias basadas en el antiguo pacto, las cuales eran sombras, y se sentían desnudos, avergonzados incluso, por supuesto que equivocadamente, de no poseer nada más que una fe. Esto lo estoy mostrando como psicológicamente a lo mejor cómo ellos se podían sentir, ¿no? Es como el caso de los anglicanos cuando dejaron la Iglesia Católica y no querían abandonar toda esa liturgia y toda esa solemnidad y dijeron, pues copiémosle para no sentirnos como desnudos, ¿verdad? Es algo a lo mejor parecido que le pasaban a los hebreos. Lo más cercano a una ceremonia como la del antiguo pacto eran las reuniones de comunión que tenían, que eran reuniones familiares prácticamente, de hermanos en la fe, que tenían los hermanos donde se enseñaba la palabra, se cantaban los salmos y se comía la cena, pero en un ámbito familiar, una verdadera cena, comiendo, ¿verdad? En comunión y en armonía entre los hermanos. Mas no había ceremonias de sacrificio, ni sacerdotes, ni parafernalia, ni instrumentos santos, ni nada de eso, ¿no? Esto podría haber sido importante en algunos que quisieron volver al judaísmo del antiguo pacto. Podría haber sido importante y sería la clave para entender por qué el autor enfatiza tanto en la superioridad del nuevo pacto en relación al antiguo, ¿no? Sería importante de ver ese contraste que hace para entenderlo, esta posible digresión. Pero
ya terminemos esta digresión y continuamos con lo nuestro, ¿no? Entonces, nuevamente el escritor contrasta las dos administraciones del pacto en Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28. Aquí el autor contrasta los sacrificios de animales establecidos en la antigua administración del pacto con el único sacrificio de sangre llevado a cabo en la nueva administración del pacto. Por esto declara el autor, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Ya estamos llegando al texto, a lo mejor ustedes creerán que yo me estoy desviando. Todo lo que vengo diciendo es importantísimo para entender el contexto del Hebreos 10, 25. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley, aquí se refiere a la anterior administración del pacto, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Termina la cita. Así, el autor viene demostrando que el nuevo pacto es no solo el cumplimiento de las promesas del anterior, sino que, por obvias razones, es superior, pues los sacrificios de animales eran un símbolo, una sombra del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, y por tanto, en sí mismo no tenían poder alguno. De modo que quien ha creído y abrazado la fe de Cristo y posteriormente decide abandonar, apostatar esta fe para volver a la antigua administración del pacto, está teniendo por inmunda la sangre de Cristo y blasfemando contra el Espíritu Santo, aquella sustancia a la cual apuntaba el antiguo pacto, ¿no? Y por tanto sería también rechazar el antiguo pacto, ¿sí? Por más que se quiera volver al antiguo. Luego de desarrollar todo esto, el autor da una nueva advertencia muy dura contra la apostasía. Hebreos capítulo 10, versículo 26, un versículo después, atento con esto, un versículo después del versículo que estamos, digamos, que queremos analizar. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación, de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Termina la cita bíblica. Debemos entender la declaración, porque si pecáremos, esa declaración del autor, no como refiriéndose al pecado en general, que también puede referirse, sino que se debe entender en referencia al pecado de apostasía en particular, que es al cual está tratando durante toda la carta el autor a los hebreos, que es sobre lo que se viene tratando, ¿verdad? Durante todo el argumento de la carta. La persecución había sido terrible, extremadamente dura, eso no se puede negar, para los hebreos cristianos. Sin embargo, la fe era el poder que los mantenía y unía. Por esta razón, el autor declara, Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, dice el autor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Termina la cita bíblica. Aquí el autor está citando Isaías capítulo 26, versículo 20, capítulo 60, versículo 22, y Habacuc capítulo 2, versículo 3 al 4. ¿No? A lo mejor no citando, pero haciendo referencia a Isaías también. Esta es la misma fe de siempre, la misma fe de los padres, de los patriarcas, pero ahora completada, cumplida, confirmada en Cristo. Esta fe es la que representa nuestro vínculo con Cristo en el pacto eterno. Hebreos capítulo 13, versículo 20, habla del pacto eterno, y Jeremías capítulo 32, versículo 40 también, ¿verdad?
Su sello del pacto es el Espíritu de Dios. Esto es importante, el sello del pacto es el Espíritu de Dios, no una membresía en una corporación. El Espíritu eterno, Hebreos capítulo 9, versículo 14. El Espíritu eterno es el mismo que ha dado el pacto eterno, ¿verdad? Quien mantiene y preserva con su fuerza el vínculo como pueblo escogido, nación santa, reyes y sacerdotes de Dios. Creo que va quedando claro más o menos hacia dónde voy hasta ahora, ¿no? Espero que sea claro hacia dónde quiero ir. En medio de todo este contexto inmediato que hemos estado analizando del texto en sí, o del contexto directo de la carta, alrededor del versículo que estamos analizando, en medio de todo este contexto inmediato, se encuentra el texto que estamos analizando en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Todo el esfuerzo del autor de la epístola es el de afianzar la fe de sus lectores, animarlos a permanecer en la fe del nuevo pacto, aquella fe que apuntaba a la antigua administración del pacto y que ahora se ha manifestado y confirmado en Cristo, el mediador del nuevo pacto. Entonces, cabe preguntarnos, ¿a qué se refiere el autor de la epístola en Hebreos capítulo 10, versículo 25? Quizás una revisión anterior a la Reina Valera de mi versión 1960 pueda darnos una pista que haga encajar, por así decirlo, este texto en su contexto, en todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Veamos cómo traduce la versión de 1909 de Reina Valera, la revisión de Reina Valera 1909. Dice así: no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 25, versión Reina Valera 1909. En esta traducción, más acorde al contexto, según mi apreciación, se les exhorta a los lectores a no dejar de considerar a su congregación, esto es, a su nación cristiana, a su pueblo, ¿no? A nosotros también nos puede llegar a decir que no dejemos de considerar a nuestra congregación, esto es, a nuestra nación, a nuestro pueblo, ¿no? A nuestra iglesia. Pero no en el sentido de lo que hoy entendemos como congregación, claro está, una corporación institucional con un edificio que llamamos templo, no, sino en el sentido de nuestro pueblo, de nuestra nación, de nuestra familia, que son todos los que tienen la fe de Cristo y que tienen al Espíritu de Dios, que son templos de Dios. Es por ello que el autor dice en los 2 versículos anteriores, fíjense lo que dice: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Fíjense, solamente está individualmente, los unos a los otros, ¿no? Cuidemos de la institución o la corporación que llamamos iglesia-templo o templo-iglesia, ¿no? No, es la obra que hacen cada uno de los individuos que nos exhortamos y nos animamos unos a otros, ¿no? Esta es la versión de 1909 del capítulo 10, versículo 23 al 24. En medio de la persecución, como miembros de la familia de Dios, los creyentes tenían una obligación ética de cuidar y atender a los hermanos que sufrían persecución, ya sea visitándoles en la cárcel, en la enfermedad, en el dolor, en la tristeza, en la pena, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas habían sido cumplidas por los creyentes hebreos anteriormente en medio de las persecuciones, pero el problema que se presentaba ahora era la apostasía de estos creyentes, que cansados de la persecución pensaban que no estaría mal volver a las sombras, esto es, a la antigua administración del pacto, y dejar de padecer persecución y sufrimiento. Es por esto que el autor les dice, fijémonos en lo que dice, Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 36, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, esto es, cuando entendieron el Evangelio, fue predicado el Evangelio, sostuvisteis gran combate de padecimiento, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, atendían a los enfermos, a los que padecían persecución. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, habiendo
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esto está encerrado en todo el contexto, hermano, en todo el contexto alrededor del versículo 25 del capítulo 10. Cuando les exhorta diciendo, no perdáis pues vuestra confianza, se refiere a esta fe del nuevo pacto que les infundía el poder y la perseverancia con que actuaron en los días pasados. Entonces, el gran problema que señala el autor en Hebreos capítulo 10, versículo 5, no es el que hoy enfrentan los pastores controladores, esos pastores que quieren enseñorearse sobre la grey. Esto es, que las ovejas sobre las cuales buscan enseñorearse no se presentan a la reunión establecida por la organización en un día indicado, a la hora indicada, con un grupo de personas indicado bajo el mandato indicado, tan frecuentemente como ellos desearían. A lo mejor faltan porque son flojos, pero no es esto a lo que se refería el autor de la carta a los Hebreos en capítulo 10, versículo 25. No es a esto. No. No era este el problema que enfrenta el autor de la epístola a los Hebreos. El problema al que se enfrenta y el que quiere corregir es el que ya usted pudo haberse dado cuenta de manera natural. La apostasía. Es la apostasía el problema, ¿no? No era el problema de ausentarse a una reunión, ¿no? Tal cosa, difícilmente podemos concebir que no acostumbrar a reunirse es digno de exhortar con una advertencia del tamaño de la que hace el autor en los versículos 26 en adelante. Es una advertencia terrible, ¿verdad? Me parece que es un poco desproporcionado hacer esa advertencia sobre un castigo, ¿no? El problema entonces al que se enfrenta el autor y al que quiere corregir es el que ya usted pudo haberse dado. Esto es la apostasía. Abandonar la fe no como quien se declara ateo, sino como quien dice, ¿de qué me sirve creer en Cristo como el administrador de un nuevo supuesto pacto si solo obtengo con ello persecución, dolor, muerte y la pérdida de mis seres queridos y de mis bienes? Este es el problema al que se está enfrentando el autor, ¿no? Otra posible interpretación que podría ser también plausible de este mismo texto, manteniendo la traducción misma de la Reina Valera de 1909, es una exhortación de no descuidar de nuestro pueblo o congregación en medio de la persecución y vivir como si nada, como si la Iglesia de Cristo no fuese nuestro pueblo y por tanto no existiese ningún vínculo. Tal interpretación también me es muy preferible, siempre y cuando mantengamos los supuestos anteriores nombrados como, por ejemplo, no confundir la Iglesia con un edificio. Sin embargo, y debido al contexto inmediato, me parece más natural al contexto abrazar la interpretación primera, la de una exhortación a no apostatar. Pero también puede ser una interpretación plausible, la de una exhortación a no descuidar del pueblo de Dios que estaba siendo perseguido. Estamos quedando claros hasta ahora, ¿no? Espero que así sea. Entonces, es el problema de la apostasía y no el de la flojera de presentarse a un culto en una iglesia templo, como algunos señalan en nuestros días. Ese no es el objetivo del autor al escribir este texto. Abandonar el pacto es abandonar al pueblo, dejar a la familia de Dios y desertar de su reino y negar a su rey. Esto es lo que significa volver al antiguo pacto en los términos que lo coloca en esta epístola el Espíritu Santo, que es el autor último de esta carta. Es por esto que el autor declara, inmediatamente después de la exhortación en el versículo 25, la terrible advertencia contra quienes abandonan el pueblo de Dios como su pueblo, en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31, como decía anteriormente. Que un pastor use este texto para obligar las conciencias de sus ovejas a congregarse en su iglesia templo, significa que está anunciando maldición contra quienes tienen por costumbre no ir los domingos a su iglesia templo en el día y la hora determinada. Aquel que tiene por costumbre faltar a estas reuniones, parafraseándolo, ¿no? Parafraseando la maldición, ha hollado al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre de Cristo, con la cual fue santificado y ultrajado al Espíritu de Dios. Parafraseando el versículo 29 del capítulo 10.
esto es imposible, esta interpretación no tiene ningún sentido. Tal cosa me eriza los pelos el solo hecho de pensar que un pastor tenga la presunción, la arrogancia de declarar tal cosa, lo convierte no en un pastor, sino en un salteador, en un ladrón de ovejas. Lejos esté de mí, lejos esté de usted, de nosotros como cristianos, torcer las escrituras de esta manera, aunque el fin que se busque tenga una apariencia de piedad. No, no debería ser así. Aquí no estamos negando la congregación, no estamos negando la necesaria comunión cristiana, nuestra necesidad mutua entre hermanos en Cristo y la espontánea reunión periódica entre hermanos para animarnos al amor y a las buenas obras y atendernos a nuestras necesidades mutuas, ¿no? Si un hermano está enfermo, si un hermano está padeciendo algún dolor, alguna persecución, estar atento con él. Ni tampoco estamos condenando que cristianos se organicen de manera libre y espontánea para crear corporaciones y señalar días y horas de reunión. Tampoco estamos condenando tal cosa. Aquí estamos negando una pésima interpretación de las Escrituras para justificar un monopolio y un corporativismo cancerígeno para la Iglesia de Cristo que tanto daño ha hecho. Uno de los principales daños que ha hecho esta visión reduccionista es la de reducir a la Iglesia a un edificio corporativo. Todo creyente anhela estar entre sus hermanos, anhela cantar salmos y estudiar la palabra de Dios en compañía de hermanos y de hermanos maduros, hermanos maestros en la fe, que posean el llamado y la vocación de enseñar y exhortar en la palabra. Pero para que esto se mantenga, no es necesario torcer las escrituras e inventarse un mandamiento cual fariseo para que se cumpla las ordenanzas de Dios. Fueron los fariseos los que inventaron tradiciones, mandamientos y ritos con el fin de que el pueblo sea más piadoso. Ya sabemos cómo terminaron todas sus obras, en la corrupción y en su destrucción. Cristo tuvo que venir para sacar toda la mugre de sus tradiciones y dejar la sola palabra de Dios como nuestra única guía y nuestra única ley. Así debemos nosotros estar limpiándonos de toda tradición y mandamiento humano que obstaculizan, tapan, encubren la palabra, ley de Dios. Eso, mi hermano. Espero haber sido claro en esta interpretación y espero haberle dado más luz con respecto al texto de Hebreos capítulo 10, versículo 25. No sé si alguna apreciación debe tener el hermano Lester o el hermano José. Si no es así, ¿alguna apreciación, hermano? Sí, hermano. Muchas gracias por esa tremenda exposición acerca del texto, ¿verdad? Me parece que es una de las... es uno de los versículos más terriblemente utilizados e interpretados en la historia de la iglesia en los últimos 100 años quizás. Y me gustó mucho el énfasis en el que hizo acerca de que la iglesia es el templo de Dios. Y cuando definimos iglesia, ¿verdad? Definimos como el cuerpo de Cristo, es decir, cada uno de los creyentes vienen siendo parte de este edificio, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que somos piedras vivas que estamos edificando este cuerpo, ¿no? Y por supuesto en el trabajo de obispos, pastores, apóstoles, de como peritos arquitectos ir colocando estas piedras en ese edificio. Sin embargo, hermano, me duele profundamente en la actualidad que reduzcamos la iglesia a lo que usted muy certeramente señaló, a un edificio. No estoy negando que la arquitectura no sea importante, ¿verdad? No estoy negando que los edificios no sean necesarios para reunirse, ¿ya? Sin embargo, Dios no está en ese negocio ahora mismo. Dios no está en el negocio del templo y de edificios y de arquitectura. No quiere decir que lo vayamos a dejar y despreciar. Sin embargo, Dios está en este momento en la construcción de su iglesia. Y cuando yo escucho a los pastores, y más en nuestro ámbito misionero, decir que no pueden apoyar a misioneros que salgan al campo a predicar el evangelio del reino a otras naciones
llevando el evangelio, obedeciendo el mandato de Jesucristo, porque su visión en este momento es construir el templo, me duele profundamente, porque es más construcción del templo el que un misionero vaya a una nación no alcanzada y predique el evangelio y estas nuevas piedras vivas sean colocadas en el cuerpo de Cristo, en este edificio enorme que es la iglesia, que el construir un edificio, ¿verdad?, en una nación donde prácticamente las reuniones son libres, no tenés ningún problema para predicar el evangelio, ¿verdad? Me duele profundamente. Se nota que el énfasis en este momento no es la edificación del cuerpo de Cristo, sino la construcción de templos, ¿verdad? Para exaltar los ministerios de cada uno de obispos, de pastores o de presbiterios, etcétera, y para que alcance más gente y más mega iglesias, o etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece sumamente importante ese énfasis que usted hizo en identificar la iglesia como el cuerpo de Cristo y como el templo del Espíritu Santo, partiendo desde ahí, ¿verdad? Si partimos desde ahí, ya no tiene un poco, ya va perdiendo sentido el hecho de que, digamos, vamos a la iglesia. Es que ese concepto es errado. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y donde nos reunimos, ahí está la iglesia. Y donde está usted, ahí está la iglesia. Y donde estoy yo, aquí está la iglesia. Me gustaría que profundizara más en esta parte de la iglesia como templo, hermano, para dejar bien marcada esta verdad, que es la iglesia, es decir, los creyentes, los que son templo del Espíritu Santo, y que no es que vamos al templo, no, nosotros somos el templo, ese es el punto. Claro, sí, como los textos que cité de 1 Corintios capítulo 6, capítulo 3 también, el apóstol Pablo deja, pero de una manera extraordinaria, es claro, de que es el individuo como ser humano, hombre y mujer, el que es el templo del Espíritu de Dios, ¿no? Y en todos los textos que el apóstol Pablo relaciona con esta idea, siempre vamos a encontrar el énfasis de que es el individuo y nunca la masa de los hermanos, aunque también se pueda reconocer que donde está la congregación, ahí va a estar el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios está ahí en virtud de que los individuos son templo de Dios, ¿no? Los individuos, y un individuo que no es cristiano y que no tiene el Espíritu de Dios, al estar en medio de esa reunión de hermanos, va a poder beneficiarse digamos, de la iluminación del Espíritu de Dios, ¿no? Al mismo tiempo también lo va a poder hacer al encontrarse con un solo individuo que sí es templo del Espíritu de Dios, ¿sí? Y de la misma manera, lo que yo quise dejar en claro, aunque no quise ahondar tanto por tiempo, es que el Espíritu de Dios no se manifiesta más fuertemente cuando hay 50 reunidos o si hay 1000. Si hubieran 1000 es como que, no, ahí el Espíritu está más fuerte. No, el Espíritu es el mismo en el individuo solo, frente a puros incrédulos, como también en la reunión de muchos individuos creyentes. Está el mismo espíritu y la misma potencia. No es que el espíritu necesita la reunión de varios individuos para ser más potente. No tiene razón de ser esa idea, ¿no?, que tenemos. Sí, y a mí me parece que Jesús por eso profetizó y por eso destruyó el templo una vez que él murió, ¿verdad? Porque creo que él estaba dándole un mensaje al pueblo de Israel de que el templo no es un negocio en este momento. De hecho, cuando usted estaba hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto, o sea, Jesús muere, es sacrificado,
¿verdad? Y toda la fiesta de la Pascua y el Cordero Pascual y los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, todo es una figura, ¿verdad? De la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Usted expuso, ¿verdad?, cómo los sacrificios eran entregados, esta Pascua, ¿no? Era ofrecida en el contexto de Israel alrededor del tabernáculo de Moisés. Pero luego que Jesús cumple todas estas sombras de la Pascua, de la fiesta del pan sin levadura, de la fiesta de las primicias, Jesús destruye el templo, se rompe el velo, y sucede exactamente lo que hoy estaba comentando, que Jacobo, ¿no?, cita al profeta Amós en Hechos 15 y dice, esto que está sucediendo, estos testimonios que estamos escuchando de lo que Dios está haciendo con los gentiles, es lo que dijo el profeta, restauraré el tabernáculo de David que estaba caído, para que el resto de los hombres busque al Señor. Se rompe ese velo y prácticamente cuando David, ¿verdad?, inauguró su tabernáculo, el tabernáculo de David, ese velo del tabernáculo de Moisés fue quitado. Era un tabernáculo abierto, los levitas entraban abiertamente, el pueblo entraba abiertamente y estaban ante la presencia del arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, en este momento no estamos, ¿verdad?, en un asunto místico de un sitio donde solo unos tienen acceso a entrar y solo ellos tienen acceso a ministrar. Este tiempo es el tiempo del tabernáculo de David, que es una estructura movible, itinerante, y que el pueblo puede acceder libremente a ella. Ahora, en este tiempo, ¿verdad?, esa sombra que era del tabernáculo de David, en este tiempo, esa sombra representa a la iglesia. Es la iglesia, ese tabernáculo. Es cada creyente ese tabernáculo que porta la presencia de Dios, que esa sombra del arca del pacto, ¿no? Y el creyente ahora es templo del Espíritu Santo, ¿ya? Y donde esté, ahí está la presencia de Dios, porque ahí está el Señor habitando en el creyente. Y esto va muchísimo más allá, hermano, de lo que usted estaba comentando, ¿no? De esta interpretación pobre de los pastores en este tiempo. Claro, me hizo recordar el Pentecostés, cuando toda la iglesia en ese momento estaba esperando la promesa, que era el Espíritu de Dios, y fijémonos que descendieron, se nos dice la imagen muy operativa para que la podamos entender, ¿no? Porque eso, el Espíritu de Dios está más allá de nosotros, pero se simbolizó a sí mismo el Espíritu de Dios como lenguas de fuego. Y cuando se acercó a la iglesia, no se acercó como uno en medio del pueblo, sino que fueron lenguas particulares para cada individuo creyente. Y todos los creyentes, cada uno de ellos, fueron investidos con poder. Ese mismo poder que representa el Espíritu de Dios es el que le es dado a cada uno de los individuos creyentes hasta el día de hoy en la iglesia, ¿no? Y ese poder es el que reparte los dones según el Espíritu de Dios discierna, ¿no? Hasta el día de hoy, no, el Espíritu de Dios hasta el día de hoy trabaja, no como dicen algunos que dejó de trabajar. Que dejó de trabajar, no, hasta el día de hoy trabaja y sigue repartiendo esos dones a su iglesia, para la edificación del cuerpo, ¿no? Para la edificación de nosotros. Claro, esto que estoy abordando ahora o sea, yo apenas estoy empezando con toda la riqueza de la que usted habló, porque apenas estoy tocando el punto de definir la iglesia como templo, ¿no? Y cuando analizamos,
ya el tabernáculo de David, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el templo de Salomón, el templo de Ezequiel, la Nueva Jerusalén, y vemos todas sus medidas exactas que Dios diseñó y que le dio, por supuesto, a los profetas, y le dio al rey David, al rey Salomón, para establecer, ¿no? Esas medidas del templo. Eso habla mucho de la espiritualidad del creyente, cómo da la medida, ¿ya? Conforme a los diseños de Dios, es decir, para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, para parecernos cada vez más a Él. Todas esas sombras las podemos identificar ahora, ¿no? Todos esos templos, tabernáculos, y las medidas del templo de Salomón, templo de Ezequiel, todas esas medidas son esas medidas espirituales, ¿no? Como las que hablaba el apóstol Pablo, que dice quien en todo el edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Se está refiriendo, no se está refiriendo a un edificio, hermano. Se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo al hombre nuevo. Pero es triste, ¿no? Ahora, eso nos lleva a otro punto, ¿no? Si nosotros somos el templo, entonces, ¿dónde se supone que vamos a congregarnos, hermano Yusuf? Porque si nosotros somos el templo, y usted ha aclarado muy bien que el templo no es el edificio, entonces, ¿dónde es que debemos congregarnos? Suponiendo, ni siquiera estamos abordando el tema de fondo, que es que la carta de Hebreos no se está refiriendo a eso, pero suponiendo que se refiere a eso, si el templo somos nosotros, ¿dónde entonces es que nos congregamos? ¿Cómo es que nos congregamos? Porque esto nos lleva a el uno y los muchos. Por supuesto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros de manera individual, y por supuesto se supone, ¿no?, que el Espíritu Santo habita en nosotros, nos da dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué restringimos esa reunión a un lugar específico y que esté presidida esa reunión por alguien en específico? Me lo pregunta a mí. Sí, o sea, yo estoy como para que conversemos, ¿verdad? Porque... Claro, es que esto se basa en una fe que se ha mantenido por largo tiempo en nuestro ambiente histórico, de que como confundimos el templo con el edificio, entonces necesariamente vemos o proyectamos la presencia o la inmanencia del Espíritu de Dios en ese edificio, ¿no? Y seguimos pensando no solamente en la lógica del Antiguo Pacto, sino que también en la lógica de todas las religiones paganas, que son inmanentistas y que necesitan de una cabeza, ¿no? Es interesante que en el Nuevo Testamento, en la Iglesia, no hay ninguna cabeza, sino solamente Cristo, aunque yo me he encontrado con varios calvinistas, protestantes, que dicen que la cabeza de la iglesia local es el pastor, y a mí yo esa cuestión, yo no solo que no la soporto, que no la entiendo en realidad, cómo es que llegan a decir tal cosa, ¿no? Pero pensamos en esa cosmovisión humanista, que tiene que haber siempre una cabeza, un líder humano, porque hay inmanencia, ¿no? Hay inmanencia a través de una institución. Entonces ahí es cuando este edificio, que es coordinado de manera central, porque así lo presenta la palabra de Dios, coordinado de manera central, pero la centralidad, ¿dónde queda? ¿Aquí en la inmanencia o en la trascendencia? ¿Okay? Entonces, declaramos la inmanencia lejos de la trascendencia, entonces, y negamos la trascendencia, entonces la inmanencia solamente se materializa a través de una institución.
positivamente creada por seres humanos, ¿no? Es una organización. Y esa organización, entonces, sus jefes, sus mandamases, son los que coordinan el edificio para su crecimiento. Entonces, si nosotros llegásemos a negar este dogma actual de que debes pertenecer a una corporación y si no, no vas a ser edificado, bla, 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 todo ese cuento, entonces se nos va a acusar, entonces tú estás destruyendo el cuerpo, porque es así como se coordina el cuerpo y cómo se puede llevar a cabo la fe cristiana y se puede transformar al mundo a través de esta coordinación central, ¿verdad? Y nosotros como creyentes bíblicos debemos decir, nosotros no estamos negando la coordinación central, ¿no? No estamos negando la planificación central, si lo quieren poner así, sino que nosotros no somos socialistas. Y por tanto, no creemos que los hombres puedan tener la capacidad de coordinar un reino, una nación, de planificarla de manera central. Es imposible, y no solamente imposible, sino que es pecado, porque es señorearse de los hombres. Es nuestro Dios, el Espíritu Santo, el que nos coordina como iglesia de manera trascendente, pero también inmanente. Él solo, él, no a través de una institución, sino él solo, de forma sobrenatural, interviniendo en nuestra realidad, es como nos coordinan a todos. Es más, esta misma obra del Instituto de Rushdoony, yo estoy completamente seguro que es el Espíritu de Dios el que ha llevado a nuestros corazones a coordinarnos de manera espontánea. Aquí nadie obligó a nadie a pertenecer a este instituto, nadie le dijo, oye, tú vas a tener que estar aquí, tú allá. Es más, la coordinación que hemos tenido ha sido muy espontánea, ha sido muy... Y pienso que va a ser de mucha bendición, y lo está haciendo de mucha bendición, porque ya muchos hermanos me han estado hablando diciendo que bueno, que está pasando esto, se necesita de estas cosas, y esto pasó de una forma espontánea, no planificada de manera central, no planificada, y de manera libre, que es importante, ¿no? Nadie está obligado a pertenecer digamos, a esta organización que está en formación, ¿no? Sino que somos libres, de manera libre, nos queremos coordinar entre los hermanos. Pero hay un poder detrás, trascendente, pero a la vez inmanente, que nos coordina a nosotros, ¿no? Esa es la idea. Entonces, el humanista, el cristiano que tiene pensamiento humanista, ve la coordinación de manera inmanente a través de una institución positivista. Yo con institución positivista quiero señalar aquellas instituciones que son creadas por el ser humano, bueno, establecidas por el ser humano, ¿no? Y estas corporaciones eclesiásticas que llaman iglesias, estos templos, son todo creado por ser humano, todo, ¿no? El templo también es un arquitecto humano, y no solamente ellos, su organización la organizan de manera humana, con planificación humana, y se dan una constitución a sí mismos, ¿no? Ellos la escriben, la constitución de su iglesia, ¿no? Y tienen su constitución de su iglesia, que uno pensaría es la Biblia, ¿no? Pero no es la Biblia, no, es un escrito que ellos mismos escribieron. ¿Entienden, hermano? Claro, completamente. Ahora, con este comentario que ha hecho del Instituto Rushdoony, yo quisiera traer a colación lo que hablamos la vez pasada, es decir, la iglesia no es el edificio y la iglesia no es la reunión. La iglesia es el pueblo, los creyentes, el hombre nuevo, el hombre redimido. Y en el cumplimiento de la gran comisión, en el cumplimiento y en la obediencia a Jesucristo de discipular las naciones, es que surgen estas sociedades, esfuerzos, iniciativas como el Instituto Rushdoony para edificar a ese cuerpo de Cristo. No para edificar a la iglesia en términos actuales y como entienden que es iglesia. O sea, el Instituto Rushdoony no es instituto simplemente porque un día llegaremos a tener un edificio donde ahí se administrarán todas las operaciones. No, el Instituto Rushdoony es más que eso, es una iniciativa, ¿ya?, del Espíritu Santo por medio del cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia, para brindar herramientas de discipulado a la iglesia y para brindar herramientas para discipular las naciones. Entonces, el Instituto Rushdoony es parte de la iglesia. Por supuesto que es parte de la iglesia.
Por supuesto que es una iniciativa que nace de la iglesia. No, y dirían ahora, bajo otros conceptos, bajo ese concepto del que estamos hablando ahora, que este instituto es para eclesiásticos. O sea, es un instituto paralelo, está a la par, quizás podría ayudar a la iglesia, pero no es iglesia. Entonces, de ahí provienen, de este tipo de planteamiento, provienen ideas erradas completamente acerca de lo que es iglesia y lo que es templo. Ahora yo quisiera ir, hermano, más profundamente, ¿verdad? Ya en el texto de lo que usted estaba hablando. Y es que la carta, para empezar, es a los hebreos. Es decir, hay algo en los hebreos que hay un problema. O sea, este tema no fue escrito para ni los corintios, este tema no fue escrito para ninguna iglesia de los gentiles, ¿verdad? Fue una iglesia, fue una carta escrita para los hebreos y fue una carta abordando claramente los dos pactos, dos mediadores, dos tipos de sacerdocio. Está claro que todo el contexto de la carta está haciendo una comparación entre un pacto y otro. Y también históricamente, ¿no? Podemos entender el contexto, ¿no? Y la persecución y la fuerte persecución que nuestros hermanos en la fe sufrieron en los primeros siglos. Entonces, me parece muy acertado el espíritu, ¿no? de la interpretación. Parece que usted captó muy bien el espíritu de la carta, porque les está prácticamente, en otras palabras, ¿no? Les está diciendo no abandonen la fe, no dejen de congregarse en este pueblo, en esta iglesia, que es la que ha sido redimida no por el Cordero Pascual, que una y otra vez se tienen que estar sacrificando. Hemos tenido, ha sido redimida por un sumo sacerdote, ¿no? Que se presentó a sí mismo como ofrenda y de una vez por todas. O sea, el espíritu de la carta es animar a los judíos, a los hebreos, a no volver al antiguo pacto. Claro, esa es la, digamos, el objetivo principal que tenía el autor. Y es en ese contexto global, como quise separar el contexto global, el contexto interno de la carta, o del texto, mejor dicho, era eso, de no abandonar el pacto. ¿Y qué representa el pacto? O la fe, el vínculo que representa la fe es el pacto, la nación cristiana, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Entonces, por eso es que me encanta la traducción de la Reina Valera 1909, que deja muy en claro esta idea y que hace encajar perfectamente con el contexto inmediato y global de la carta, que es el de no abandonar nuestra congregación, ¿entiendes? Nuestro pueblo, nuestra identidad, nuestra nación, ¿no? Esa es la interpretación, digamos, que quiero dar del texto. Alguna interpretación que podría ser también, como dije, plausible, que podría ser también tomada, es la idea de no dejar abandonar a nuestro pueblo, ¿no? Debido a la persecución que estaban padeciendo. Es otra posible interpretación. Pero a mí me parece que más acorde al contexto es la interpretación de que está diciendo que no apostaten a la fe, no abandonen la fe, no abandonen este pueblo, este vínculo, en pos de el pacto antiguo, ¿no? Yo prefiero esta interpretación a la interpretación que dice que es de no descuidar a nuestro pueblo, que también puede ser, y que no tiene nada que ver igual con la interpretación moderna, que es la de no asistir a una reunión. ¿Ya? Claro, claro. Y cuando uno tiene todo el panorama de la carta de Hebreos clara, se puede entender perfectamente que la invitación es no abandonar el nuevo pacto.
¿Cuáles cree usted, hermano, que son los principales problemas hermenéuticos de la iglesia moderna, de los pastores de hoy, que tienen problemas en identificar o en interpretar textos como este, que son apenas es uno de los textos que son muy controversiales y que hoy están, que son la base de dogmas que no tienen ningún sustento en la escritura, ¿no? Pero por esta mala interpretación, prácticamente la iglesia está cautiva de pensamientos, cautiva de hábitos y cautiva a veces de pastores y de obispos que utilizan este tipo de malas interpretaciones para someter a la gente. Otro pasaje, ¿verdad?, muy utilizado y muy mal interpretado es el de obedeced a vuestras autoridades, obedeced a vuestros pastores, de que el obispo gobierna su casa y por ende gobierna también la iglesia. Es decir, tenemos un sinnúmero de problemas hermenéuticos y me gustaría que usted comentara cuáles cree usted que pueden ser las causas. Es decir, ¿cree usted que es algo de presuposiciones que están ahí y que por eso nos hacen interpretarlas de esa manera? ¿O qué pasa? ¿Necesitamos otras herramientas o los pastores necesitan más entrenamiento? ¿Qué usted puede decir? Bueno, principalmente hay algo que hay varias cosas que nombrar, ¿no? Pero una de las primeras que se me viene a la mente de manera inmediata es el total desprecio hacia el individuo, el total desprecio hacia el pensamiento propio, hacia el juicio propio que hay en nuestro medio o en nuestra, digamos, en nuestra cultura. Esto es que yo no puedo llegar a una conclusión que no sea la que la mayoría tiene. ¿Entiendes? Que yo me tengo que amoldar al pensamiento común, ¿no? Al pensamiento común que hay, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo interpretando el Salmo 110 para demostrar que no existe un reino milenial a futuro, sino que ya estamos en el reino, muchos cristianos me decían, bueno, pero es que los comentaristas nos dicen eso. Ningún comentarista he visto que diga eso, ¿no? Entonces, claro, hay muchos que sí lo dicen, porque yo no soy el único que lo digo, pero la cuestión que quiero señalar es que muchos de estos hermanos me atacaban o me negaban mi posición porque ellos no lo encontraban en sus muchos comentarios que tienen, en sus muchos análisis que tienen, ¿entiendes? De otros comentaristas. Entonces, como la mayoría dice lo otro, entonces debo estar equivocado. Entonces, ¿de dónde viene? De un desprecio del individuo, del pensamiento propio, del juicio propio, ¿no? Y tenemos que entender que nosotros como templo de Dios y teniendo el Espíritu de Dios ya tenemos la justificación para no desechar ninguna interpretación privada. De hecho, hasta la misma confesión de Westminster pone al mismo nivel de las asambleas los espíritus privados, ¿no? Los análisis de personas individuales que tienen el mismo poder que una asamblea, ¿no? Pero para los evangélicos modernos no tienen el mismo poder un individuo a una asamblea, en el sentido de poder de llegar a la verdad, ¿no? Y ese sí, es por el colectivismo que está ahí subyacente, ¿verdad?, en el pensamiento, ¿no? Claro, y por la misma idea de que el Espíritu de Dios se va a manifestar más en el colectivo que en el individuo. Cuando en la historia bíblica se nos muestra un sinfín de episodios en los que individuos tenían verdaderamente el Espíritu de Dios y el colectivo era el que estaba totalmente perdido. Pero al parecer en nuestros tiempos así no es, ya es de otra forma. Bueno, eso es lo principal, lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Y otra cosa es, haciendo una analogía con el estudio de sociología, con una palabra que usan mucho los sociólogos, que es la hegemonía.
¿no? Muchos hablan de la hegemonía de Estados Unidos, por ejemplo, y en el mundo de cómo Estados Unidos, si dice que esto es amarillo, todo el mundo va a decir que es amarillo por la hegemonía de Estados Unidos, que ya la estamos más o menos perdiendo, pero en un tiempo Estados Unidos, si decía que algo era blanco, para todo el mundo era blanco. ¿No? En nuestros días estamos sufriendo también por un dogma que ha tomado una hegemonía en el pueblo protestante o en los evangélicos, ¿no? Con dogma quiero decir una interpretación de la fe que se ha convertido digamos, en doctrina, ¿ya? En doctrina básica y fundamental de la fe, no en la Biblia misma, ¿no? Entonces, ese dogma, al estar tan imbricado, tan, digamos, conectado de forma orgánica, por decirlo así, con la corporación, que si tú niegas ese dogma, la corporación deja de ser, ¿no? Porque, ¿para qué vamos a andar con cosas, hermano? Si a nosotros nos hacen caso con todo lo que hemos dicho aquí, se les corta la financiación a los obispazos. Claro, o sea, pueden surgir problemas operativos. La logística del espíritu estaría colapsando, ¿no? Entonces, claro, hay todo un poder detrás que no necesariamente es el poder del espíritu, sino que es un poder más de intereses que no permiten interpretar estos textos de una manera llana, de una manera normal, ¿entiendes? Es más, si usted lee el comentario de Juan Calvino a la Epístola a los Hebreos, usted va a ver que la interpretación que yo le he dado es la misma que le da Juan Calvino a la Epístola a los Hebreos. Pero ningún reformadín, ningún reformado súper presbiteriano, covenanter, se ha tomado la molestia de decir, oye, pero ¿saben que Calvino también tenía aquí una opinión distinta con respecto a este texto? Que Calvino en ningún momento su comentario de la Epístola a los Hebreos dice que este es un mandato a congregarnos, tanto, ¿no? Ningún presbiteriano de estos que enseñan que hay que congregarse en virtud de Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice que Calvino no dice que eso decía Hebreos capítulo 10, ¿no? Entonces, esta hegemonía que hay, que es tanto dogmática como también corporativa, complica la interpretación sana del texto. Y esto lo voy a dar con un ejemplo que me pasó a mí de manera personal cuando yo estudiaba en una facultad teológica, en la Facultad Bíblica Teológica Bautista. Yo estaba estudiando una facultad que era dispensacionalista de fe, ¿no? Era confesional. Y yo en ese tiempo, yo ya iba más o menos avanzado en los estudios, me di cuenta que el dispensacionalismo era un error total. O sea, no había por dónde. O sea, yo buscaba en la escritura y no. Y me puse a discutir con muchos compañeros y se dio la noticia de que yo estaba negando el dispensacionalismo. Y como la facultad era confesional y todo el aparataje ese, me citaron con el presidente de la facultad. Y tuvimos una discusión y no pudimos llegar a ninguna parte. Yo le presentaba los textos y él me los torcía de una manera horrenda, pero no, bueno. La cosa es que en ese proceso yo estuve con un compañero de estudio. Yo en ese tiempo en la facultad yo estaba internado, yo vivía en la facultad, ¿no? De lunes a viernes y los fines de semana yo salía a ver a mi familia, ¿no? Yo era un monástico, encerrado en la biblioteca. Y en ese proceso de cambio, mi compañero también llegó a la conclusión que el dispensacionalismo estaba errado, ¿no? Wow. Pero, y esto no quiero decir nada de su persona, para mí es un buen hermano y yo también puedo haber caído en ese pecado como he caído en muchos otros pecados. No quiero con esto decir que era mal hermano. Así me está escuchando, te mando un saludo. Lo quiero mucho, hermano, lo quiero mucho. Pero él tuvo un problema. Él está siendo financiado por la misión o por la iglesia, me parece, claro. Si no recuerdo, y si él negaba el dispensacionalismo, se le cortaba todo. Y quedaba en nada. Y ya saben, más o menos intuyen
cuál fue la decisión. Claro, me imagino. Sí. Yo me quedé solo. Como yo era independiente, bueno, más que independiente, estaba también con la ayuda de mis padres, por supuesto. No era independiente, sino que era dependiente de mis padres. Pero como tenía esa independencia de ¿saben qué? Si no, no importa, sigo mi camino, pude tomar mi decisión. Y esto, la analogía que quería hacer con esta experiencia personal era que eso es lo que pasa con los pastores hoy en día, que pertenecen a estas corporaciones, que pueden darse cuenta de estos errores, pero no les queda otra más que someterse. Porque imagínese, hermano, usted ha hecho una carrera, usted ha entregado toda su vida a esto, y de repente se da cuenta que está mal, y que si usted abraza esta verdad, le va a costar su salario, le va a costar su barriga, que se le llene su estómago. Hay que estar en esos zapatos. Yo no voy a juzgar, hay que estar en esos zapatos. ¿Entiendes? Pero el problema no está en esos pastores, el problema está en el sistema, que es una basura. ¿Cómo puedes llevarte a eso? ¿Entiendes? Esa es, esa es la segunda cosa que puedo mencionar acerca del por qué se interpretan mal estos textos, ¿no? Y otra, obviamente, es que, como dije en la exposición al principio, es porque leemos los textos a la luz de nuestro contexto. Y como yo nací, supongamos que yo nací como cristiano, y yo vi que toda mi vida así era la cosa, entonces cuando yo leo la escritura y leo a los cristianos cómo se reunían en Hechos o en las epístolas, y yo estoy interpretándolo, esa dinámica que había ahí, a la luz de la dinámica que yo veo en mi contexto. Claro. Y ahí claro, sí, el otro aspecto que quería abordar es el tema de las versiones, porque usted leyó la versión de 1909 de la Reina Valera y la versión creo que de 1960. Sí. Eso es importante, hermano, que haya hecho eso, porque hay que reconocer que las traducciones y las versiones de un texto realmente van impresas de la interpretación del traductor. De hecho, la palabra midrash en hebreo, que está en la Biblia, ¿no? Que hoy es utilizada dentro de la tradición judía para prácticamente la exégesis, la interpretación, eso es midrash, ¿no? Tiene tres fuentes de midrash, y una de ellas es la historia, es decir, que a la luz de la historia tratan de interpretar la escritura, es decir, lo que está sucediendo hoy. Queremos ir a ver si la escritura estaba hablando de eso a raíz de los acontecimientos que estamos viviendo. Y eso puede ser válido, ¿no? El pueblo de Israel, cuando se vio deportado a Babilonia, pues lógicamente puede interpretar que todo lo que dijo Jeremías era cierto. Y la otra que no quiero dejar de mencionar es las traducciones. Es decir, que las traducciones de las escrituras, bajo la tradición judía, por ejemplo, ¿verdad? Reconocen que son midrash, que son interpretaciones y que hay que analizarlas, hay que estudiarlas como recursos adicionales para seguir haciendo nuestra exégesis y llegar a la interpretación del texto, ¿no? Y esto es sumamente importante porque entonces, si reconocemos que las traducciones y las nuevas versiones de la Biblia prácticamente van impresas ya con una interpretación del que las traduce, del editorial que las produce, nos podemos ir dando cuenta de que hay un cambio paulatino a lo largo de la historia, ¿no? Y son esos pensamientos de los que usted habla que se van posicionando y se van quedando ahí subyacentes en nuestra memoria, ¿no? Y llega un punto en el que ni percibimos ese cambio, ni percibimos que hay un cambio en el texto y que ahora lo estoy interpretando de otra manera cuando en el pasado no se interpretó en absoluto. Y por ejemplo, la Reina Valera de 1602 dice, mire qué interesante el comentario que voy a hacer, porque la Reina Valera en 1602 no tiene subtítulos. A
a partir de 1960, si no me equivoco, cuando empiezan a poner subtítulos en la Biblia, ¿no? En la versión. Y el versículo 25 está muy conectado con el versículo 26. ¿Y qué pasa en la Reina Valera del 60? Ponen un subtítulo en medio. Y lo que le están diciendo al lector es, aquí hay dos temas separados, uno no tiene nada que ver con el otro. Ya va a empezar a hablar de otra cosa el autor. Y la Reina Valera de 1602 dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente, hay un porqué, está conectada el versículo anterior con lo que está diciendo después, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, ¿ya? Sino una horrenda expectación de juicio, o horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que devorar a los adversarios. O sea, el texto está unido y no hay ahí separación. Lo que está hablando es despreciar el sacrificio de Cristo y simplemente abandonar el nuevo pacto y despreciar esa sangre. Pero la Reina Valera, en las ediciones de la Reina Valera, por lo menos las que yo tengo, hay un subtítulo en medio y ya lo confirmo. O sea, el subtítulo está advertencia al que peca deliberadamente. Es decir, como que si fuera otro tema totalmente distinto, y eso hace que perdamos de vista que la carta en realidad es un organismo, ¿no? Es un sistema que a su vez está conectado con todos los libros de la Biblia, ¿no? Y por eso le digo que el haber leído, ¿verdad?, una versión de 1909 fue de mucho provecho, porque nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva que en otro tiempo no era vista de esa manera, y que hoy por nuestro contexto, ¿no?, creemos de que eso significa lo que ahora estamos viviendo. Lo que más me asusta, ¿no?, es que son reformados los que están tomando esta interpretación, ¿verdad? Y estos detalles están saltando de su vista, ¿no? Están o pretenden no verlos. Pero realmente, como usted ha hecho, esa lectura se puede ver muy bien, como en otro tiempo quizás este problema no existía. Si se fija, yo como terminé el estudio o la exposición, la terminé haciendo referencia con una intención detrás, a los fariseos, ¿no? De cómo ellos interpretaban la palabra de Dios a la luz de sus tradiciones. Y es lo que está pasando hoy en día, ¿no? De cómo los cristianos están interpretando la palabra de Dios a la luz de sus tradiciones, no a la luz de la palabra, no empleando un principio reformado, protestante, ¿no? Que incluso hasta los mismos romanistas lo sostienen en el Concilio Vaticano II, que es el de que la palabra de Dios se interpreta a sí misma, ¿no? La analogía de la fe, como se llama, ¿no? Que es la palabra de Dios la interpreta a sí misma, ¿no? Y que pasajes que son oscuros deben ser interpretados a la luz de pasajes más claros, ¿no? No a la luz de la confesión de Westminster o a la luz de un comentario de algún pastor o a la luz no. La palabra de Dios se interpreta a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Y la medida que un cristiano es maduro, va creciendo en la fe y va creciendo en la técnica de esto, en esta técnica de interpretar la Biblia con la Biblia, cada vez vamos a ir necesitando menos de los comentarios, ¿no? Y siendo nosotros un comentario de la Biblia para nuestros discípulos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo esos son los comentarios bíblicos, son como maestros enseñándonos, ¿no? Y nosotros yendo creciendo.
hasta que llegue un punto en el que nosotros seamos los maestros de algún discípulo, como también lo mencioné en los presupuestos que todo cristiano debería mantener. Claro, así es. Y esa última parte fue muy emocionante porque, o sea, lo que está diciendo es que toda esa expectación de juicio de la que habla el apóstol Pablo, ¿ya? Está siendo arrojada porque el apóstol Pablo está, bueno, yo estoy asumiendo que es el apóstol Pablo el que escribió Hebreo, ¿verdad? Pero para mí esa carta tiene Pablo gritando por todos lados, ¿verdad? Pero el apóstol, ¿no? Está escribiendo una expectación de juicio, ¿no? Clara, y si la interpretamos diciendo que los que no se congregan en nuestras reuniones dominicales, ¿verdad? Y esa costumbre a la que se refiere el texto, entonces toda esa expectación de juicio realmente es aplicada a ellos. O sea, es poderosísimo, ¿verdad? Esa analogía. O sea, yo lo que pido es que sean consecuentes y fieles al texto si lo van a interpretar así. Entonces díganle a todo el mundo que se van a ir al infierno, que están pisoteando la sangre de Cristo, sino que se congregan, etcétera, etcétera. Exactamente. Pero el punto es, ok, entonces si hay una gran expectación de juicio por no congregarse como ustedes lo están interpretando, entonces ellos tendrían que demostrar que esa es un pecado sancionado a la luz de toda la escritura, por todos los años y por toda la escritura en la ley o en los profetas. Es decir, tendrían que mostrar que hay un pecado de muerte, ¿ya? Y que ese pecado de muerte es el no congregarse. Yo creo que cuando los hermanos vean este video y si algún reformado ve este video y es consecuente, ¿no? con la sabiduría que Dios le ha dado y es honesto, puede darse cuenta que realmente esa expectación de juicio está referida a alguien que abandona la fe, como la carta exactamente está mostrando, ¿verdad? Yo no sé, hermano, si yo no tengo ningún comentario más, ¿verdad? Sin embargo, no sé si... Bueno, no, ya terminando ya la alargamos harto. No, pero a mí me gustó muchísimo, sí, ¿verdad? Muchísimas gracias por eso. Fijémonos que estas cosas no se pueden vivir en esas iglesias templos, en ese monólogo que se presenta cada domingo, estas conversaciones y estas exposiciones. Y esto es lo bueno de estos espacios, no solamente de este, sino de congregarnos con hermanos en cualquier lugar, ya sea en casa, ya sea en un parque, etcétera, y poder tener estas conversaciones, estos estudios, estas apreciaciones, estos intercambios, ¿no? Y bueno, finalizar con que esta es la interpretación que yo he llegado del texto, a la cual yo he podido extraer desde el texto mismo, en su contexto, intentando ser lo más fiel posible. Y yo solo he visto dos posibles interpretaciones, como lo dije, ¿no? Que es la primera y la que más, creo yo, que es más fiel al texto y al contexto y a la carta misma, es la de un llamado a no apostatar. La segunda opción es la de un llamado a no desamparar, a no dejar de lado al pueblo de Dios, a la congregación nuestra, que es la Iglesia Universal. Son dos interpretaciones plausibles, dos interpretaciones que pueden estar en el texto, pero yo creo que la primera es más segura tomarla, y la segunda podría ser, digamos, que una sierva de la primera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que también es un llamado a cuidar de nuestro pueblo, que somos todos nosotros aquellos que profesamos la fe y nos bautizamos en el nombre de Cristo. Eso pues, hermano, yo ya me tengo que retirar. Espero que haya sido de bendición, espero haberle servido de alguna manera para poder obtener una verdad en este texto, ¿ya? Amén. Ya, gracias, hermano Joseph. Un abrazo, que Dios les bendiga. Chao, chao.